Martín Belaúnde el Ocio, porque todo el mundo, hay que arrancar diciendo esto, pensaba que se encontraba en La Paz, Bolivia, porque él mismo se acercó a la Comisión Nacional de Refugiados el 15 de diciembre, dijo que estaba desde el 1 de ese mes en esta ciudad y pidió pasar al estatus de refugiado. Eso está todavía en veremos, las autoridades, los miembros de la CONARE tienen que decidir, y hoy salió a hablar, dio una conferencia de prensa que más bien fue un monólogo porque no permitió las preguntas de los periodistas, pero no en Bolivia, perdón, no en La Paz, sino en Santa Cruz. En breve, en realidad, en resumen, lo que manifestó es que jamás había cometido ningún delito y otras cosas más de las que voy a conversar en instantes con el doctor José Urquizo, que es el abogado de Martín Belaúnde en, no voy a decir Perú, en Lima, porque ahora sabemos que en el Perú tiene otro, que es el señor Luis Alberto Mauricio Reyes, que fue la persona que presentó este habeas corpus en Sullana, Piura, y en Bolivia tiene también sus respectivos representantes legales, que son los que lo están ayudando a buscar la mejor estrategia para salir evidentemente bien librado de todo este asunto tan, ay, Dios santo, tan fregado en el que se ha visto envuelto, ¿no? Pero vamos a arrancar, antes de presentar al doctor Urquizo, quien ya está aquí conmigo en el estudio, con Marilú Gambini. Ella es periodista, es colega, trabaja en Chimbote y asegura que Martín Belaúnde el Ocio, de acuerdo a las investigaciones que ella viene realizando, porque ha tomado el caso, estaría fuera del Perú no desde octubre, noviembre, como piensan algunos, sino desde el mes de junio. Marilú, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Juliana, ¿cómo estás? Un gusto de escucharte y gracias por el enlace. No, gracias a ti por atender el teléfono, porque sabemos que además estás a punto de viajar. Marilú, voy a ser muy breve. Tú estás completamente segura, según la información que me ha alcanzado la producción, de que Martín Belaúnde habría salido en el mes de junio de Lima. Mira, yo tuve información de que Martín Belaúnde apenas salió su situación de prisión preventiva por 18 meses. Martín Belaúnde salió de Chimbote, salió de Ancash, salió supuestamente de Perú a fines de mayo o los primeros días de junio. Y por informaciones, tú sabes que los periodistas manteníamos contacto con diferentes personas, habría llegado a Bolivia, porque parece ser que tiene una pareja sentimental por allá, en Bolivia, en Santa Cruz, y llegó a Bolivia, no sé si a La Paz o a Santa Cruz, desde los primeros días de junio. Y eso yo lo posteé a través de las redes sociales, en mi página de Facebook, y preguntaba también dónde se encuentra Martín Belaúnde, porque no le preguntamos a su socio, Panchito García, que él también debe de saber, porque él es socio de Martín Belaúnde en algunas de sus empresas editoras. Y dime una cosa, Marilú, ¿obtuviste información de la manera en cómo llegó a La Paz? Porque lo que se había determinado hasta ahora es que lo habría hecho de manera irregular. Hoy en conferencia de prensa, Martín Belaúnde el Ocio negó eso, diciendo que había entrado de forma regular a Bolivia. ¿Tú sabes algo de eso? Mira, Juliana, para ingresar a Bolivia de forma regular o irregular, porque no es ilegal la palabra, no es ilegal, no se usa la palabra ilegal en temas de derechos humanos, se entra en forma regular solamente con tu DNI. Vas a tus migraciones, sacas tu salvoconducto, ingresas normal, pasas por Huaki y no hay ningún problema. De acuerdo, además, pero esa es una manera, digamos, legal, porque finalmente muestras un documento y queda registrado, queda constancia de que ingresaste a otro país. A otro país, y queda constatado tanto en Migraciones Perú, tanto en Migraciones Bolivia. A eso, y según el movimiento migratorio de Martín Belaúnde, la última vez que salió del Perú fue en enero del año 2014, es decir, hace un año. Hace un año. Pero, ¿por qué no le preguntamos a su abogado, el doctor Urquizo, si Martín Belaúnde tiene algún documento tipo diplomático que le permita poder ingresar a otros países? Porque ha sido una persona que ha estado muy vinculada al gobierno de Ollanta Humala. Y es más, Juliana, a partir de las 6 de la tarde se cierran las fronteras y cualquier persona puede ingresar 9, 10 de la noche por Desaguadero, puede ingresar, puede viajar y no es ni siquiera revisado los vehículos que salen desde Desaguadero, Bolivia, hasta la ciudad del Alto en La Paz.
Exacto. Muchísimas gracias, Marilú, por esta información y seguramente nos vamos a volver a comunicar en cualquier momento, ya que tú además eres una de las periodistas en Chimbote que ha seguido más de cerca este tema relacionado a Martín Belaúnde Locio. Muchísimas gracias y ahora sí presento a mi primer invitado, que es el doctor José Urquizo, abogado representante legal aquí en Lima, Perú, de Martín Belaúnde Locio. ¿Cómo está? Gracias por venir. Bien, a tus órdenes. ¿Le llamó la atención que hiciera una conferencia de prensa en Santa Cruz? Y se lo pregunto porque las últimas veces que periodistas, colegas se comunicaron con usted, su respuesta fue que no tenía comunicación con Belaúnde, que no sabía nada de él. Bueno, no sabía nada de él por algunas cosas muy puntuales, ¿no? Pero en general tenemos una relación vinculada a la defensa que llevamos en el caso de la centralita. ¿Y por qué hacer una conferencia de prensa y no enviar un video o comunicarse a través de la línea telefónica con algún medio de comunicación? Porque a la hora de la hora en realidad ni siquiera ha permitido que los periodistas le hicieran alguna pregunta. Bueno, yo he visto que estaba con sus abogados en Bolivia. ¿Abogados con los que usted trabaja también? No. Ellos son abogados de Bolivia, los he visto como todos, ¿no? Y tengo la impresión que ellos, de cara a las normas bolivianas, le deben haber dicho, este es el mecanismo adecuado bajo estas circunstancias. De acuerdo, pero ¿trabajan en conjunto? Esa es mi pregunta. No trabajamos en conjunto, nosotros estudiamos toda la normativa boliviana por nuestro lado, ¿no? Y ellos obviamente la conocen. ¿Y usted estudió esa normativa para aconsejarle a Martín Belaúnde Locio de que fugara a La Paz? No, nosotros lo hemos estudiado con la finalidad de saber cuál es toda esta estructura, todas estas posibilidades, cuáles son los mecanismos, los procedimientos, ¿no? Y en ese sentido, porque además, después de que declaró el fiscal de la Nación, ¿no?, había necesidad de conocer exactamente de qué se trataba. Bueno, pero eso seguramente ya lo conocía y desde hace mucho Martín Belaúnde, ¿no? Porque si no, no hubiese elegido Bolivia como país para esconderse, sino cualquier otra ciudad. No, pero lo que pasa es que yo no sé por qué cierran tanto las cosas pensando en Bolivia. Las personas pueden solicitarlo en cualquier país, ¿no? Y según sus posibilidades, porque este es un tema de que una persona de pronto dice, yo ya no siento la seguridad, ya no lo puedo afrontar por razones de inseguridad, y busca pues acogerse al ordenamiento internacional dentro de sus posibilidades. O sea, de eso se trata. Pero ¿no le parece que ese es un argumento bastante trillado, no? Todos los prófugos dicen lo mismo. A mí nadie me garantiza el debido proceso, por eso no me... Yo te diría que si volteas las cosas... Lo dijo Benedicto Jiménez y ahora es lo que manifiesta su defendido. Si tú volteas las cosas te vas a dar cuenta que todas las veces que quieren, ¿no?, desde la perspectiva política, tener a una persona, primero le plantean imputaciones de carácter penal. Tú puedes ver el caso de Assange, Snowden, lo primero que le hacen imputaciones penales y después ellos han salido por el mundo a pedir refugio. Y si también históricamente ha ocurrido así, ¿no? Pero ¿cuál es el margen de validez que tú le puedes asignar? No me corresponde a mí hacerlo. No, cuando haces un análisis de esta naturaleza, si efectivamente estas imputaciones, ¿no?, teóricamente comunes, que debería cualquier ciudadano aceptarlas, tiene una capacidad, ¿no?, real y manifiesta. No, de acuerdo, pero él lo que dice hoy día en Bolivia es que jamás cometió un delito. Entonces, si es tan inocente y si no ha hecho nada y él es víctima de un montaje político, como ha llamado a todo este asunto, este escándalo, ¿por qué no dice lo mismo frente a las autoridades judiciales peruanas y no se esconde en Bolivia intentando que le den un estatus de refugiado cuando no es un perseguido político? ¿Tú crees que él no ha declarado ante las autoridades? Él ha declarado. Él le presentó un recurso al Ministerio Público y le dijo, mire usted, yo quiero declarar. Y fue como testigo a declarar. Y ellos tuvieron esta investigación desde el 2011. Claro, pero ellos después le dictan orden pero vamos por partes, pues. O sea, no, la afirmación que tú dices no es pues una afirmación en términos absolutos. Si el Ministerio Público en su oportunidad tiene a esta persona como testigo, que además lleva sus pruebas y tiene la posibilidad de seguir investigándolo y no lo hace, y de un día para otro a las 5 de la mañana con hechos falsos, porque nosotros hemos denunciado al juez por los hechos falsos, por el delito de prevaricato, le dice, ahora te vas a la prisión preventiva, me parece
que esa no es la ruta correcta. ¿Pero a usted le parece que las denuncias que hay sobre delitos cometidos aparentemente con gobiernos regionales, él como representante de la empresa Antalsis, que además tiene como gerente a Rivera Hidrogo, que es muy amigo de la pareja presidencial, y de estas adjudicaciones estatales que se llevaron, no son suficientes, además de ser, según lo que ha manifestado Jenny Vilcatoma, la ex procuradora adjunta anticorrupción, que era la encargada de investigar el tema, uno de los cabecillas de la centralita? A ver, vamos por partes. Antalsis es una cosa, Centralita la es centralita otra. es otra Por supuesto, cosa. está Claro, clarísimo. entonces, para contestarte. Pero ambas son denuncias muy fuertes y graves. Bueno, la primera es Antalsis es una investigación. La denuncia es esta de... Voy a utilizar, ya que mencionas a la doctora Vilcatoma, ella ya había solicitado, según lo ha manifestado aquí en tu programa, y el mismo Ministerio Público le dijo que no era cabecilla. ¿Tú sabes cuál es la imputación central contra Martín Belaúnde en el tema del peculado? Que él es cómplice secundario. O sea, una persona lejana que teóricamente ayudó, y eso hasta este momento no lo han podido demostrar. Hasta ese instante. Hoy día había una diligencia de ampliación de los plazos, y a la hora que han estado haciendo las defensas, tanto el procurador, el Ministerio Público, no han podido evidenciar de que ese argumento tiene una base causal. Entonces es un pobre hombre No, sindicado nada de con malas pobre. personas, No, nada de pobre. gente No, nada de pobre. de malos sentimientos. No, lo que pasa es que tú que le también quiere puedes hacer utilizar daño. pues un lenguaje retórico y decir, como dicen, no, era el brazo armado en la casa de la policía. ¿Tú crees que eso resiste un análisis cuando lo relacionas con las leyes? ¿Tú crees que las leyes se han hecho perdiendo todo tipo de racionalidad? Las leyes penales se hacen pensando en la seguridad de la gente. Pero Y entonces ese es el sentido, porque mira, si tú le dices, un gran corrupto que se ha llevado, la pregunta que te van a hacer, ¿es funcionario público? No. ¿Ha trabajado en la región? No. ¿Ha estado en licitaciones en la región? No. ¿Ha tomado algún dinero de la región? No. ¿Ha utilizado un vehículo de la región? No. Eso es lo que pasa con Martín Belaúnde. ¿Cuánto tiempo ha estado durante pues te digo, el rango de tiempo que estaba, de los 30 días del mes, estaba 2 veces o a veces 3. ¿Y a dónde iba? A una oficina donde había periodistas. Hilios. Periodistas. ¿Tú crees que los periodistas que ya han declarado van a decir que estaban confabulando, ¿no? Haciendo interceptaciones telefónicas, ¿no? U otras cosas con una finalidad? ¿Cuál podría ser la finalidad si uno parte de otra lógica? Okay. No, pero solamente la idea. ¿Cuál era la otra lógica? No tendrían ningún motivo. Porque lo que estaban haciendo en ese momento, porque ya había sido reelegido el señor César Álvarez, es simplemente presentar lo mejor posible la imagen y los trabajos y las obras del presidente de la región. Claro, y además el diario La Primera le venía perfecto, ¿no? Bueno, ya que hablas del diario La Primera, dime, ¿cuál es la imputación que... A ver, doctor, yo no voy a entrar en discusión. No, pero yo te digo, porque si tú lo utilizas... el esto, porque es un tema que ya se ha hablado. De lo que ya se ha hablado. pero... A ver, déjame terminar a mí, por favor, que usted ya habló. Hasta el cansancio, y aquí lo que me queda clarísimo es que usted va a venir a defender lo que incluso su propio... representado, Martín Belaúnde Locio, ha tuiteado hace poco, ¿no? Que la centralita es un mito, una leyenda urbana, que la gente habla por hablar, que él es inocente, lo ha dicho hoy día, yo jamás cometí un delito. Y yo no le voy a pedir a usted, que es el abogado, ¿ok?, de Martín Belaúnde Locio, que me diga si efectivamente él cometió este delito, esto que están diciendo, los indican por un asunto en el que efectivamente tuvo algo que ver, porque nos vamos a quedar hasta las 3 de la mañana y nos vamos a terminar seguramente peleando y agarrando de los pelos. Acá el tema es el siguiente: si es tan inocente, si no ha hecho nada, si además no es un funcionario público, por lo tanto, si dicen que hizo tal cosa o cometió tal delito, pues no tiene ningún tipo de asidero, porque él es una persona que se dedicaba al ámbito privado y sin recibir un sueldo del Estado. Entonces, ¿por qué no está en Perú? ¿Y por qué buscó todas las formas para salir bien librado? Primero a través de la colaboración eficaz, luego, y recién nos hemos enterado nosotros, porque usted no nos contó tampoco, que había otro abogado acá en el Perú, que es Luis Alberto Mauricio Reyes, que había ingresado un habeas corpus. Ahí está una demanda de habeas corpus a favor de Martín Belaúnde Locio, que al final fue declarada infundada, y que hay una apelación en Sullana, Piura. O sea, ni siquiera se pudieron buscar un juzgado más lejano. ¿Por qué? Entonces, el señor, repito, no está acá respondiendo. A ver, ¿tú crees que es normal que con hechos falsos te envíen a la cárcel? Que demuestre entonces que son hechos falsos, O sea, ¿no? que tú crees que la gente tiene que ir a la cárcel primero
pese a que le atribuyen hechos falsos. O sea, tú inviertes la lógica, incluso la lógica del derecho. Yo no invierto la lógica. ¿No? Pero bueno, y entonces cuando una persona percibe que ya la seguridad jurídica está afectada, puede tomar pues algún mecanismo, ¿no? Porque le ha pasado del derecho interno al derecho internacional. Por razones de seguridad jurídica, y además lo ha manifestado. ¿Y eso no quita que él prosiga, como estaba ocurriendo, ¿no? Intentando demostrar efectivamente lo que hoy día ha señalado, de que él es inocente. Pero quiero aprovechar lo que tú has dicho, porque también es parte de las imputaciones, que él utilizaba la primera con finalidades pues de atacar ¿no? O de tratar como enemigos. Y aquí tengo algunas copias que si deseas te las dejo, donde en ninguno de estos casos se ha producido ese tipo de planteamientos. Es decir, nunca ha habido una relación amigo-enemigo con los opositores. Se ha intentado ser lo más neutral posible y ahí aparecen. Por eso que cuando estos periodistas que ya han declarado y les han preguntado si habían sido atacados en ese sentido, que se había magnificado, ellos están contestando que no. Yo tengo aquí las declaraciones de dos personas, del señor César Quina Escudero y Henry Pumarica Ramírez. ¿Todos esos argumentos van a utilizar también en Bolivia para tratar de obtener la condición de refugiado? Desde luego, ¿no? Están muy seguros, ¿no? No se trata de seguridad, porque yo creo que las normas lo único que te dan es un mecanismo de garantía. Otra cosa es que tú pruebes si vas a plantear una cosa, A o B, eso es otro tema. Entonces, a ver, porque eso también queda en el ámbito de la interpretación. Ir dejando los temas que vamos cerrando, claro. A ver, el señor no cometió ningún delito, pero era bastante buena gente, entonces, porque le escribía correos a Francisco Boza, el ex presidente del IPD, diciéndole que él iba a ayudar para que se dé una inyección extra al presupuesto 2013 para realizar una obra, para llevar a cabo una obra justamente relacionada a la empresa Antalsis, y va al Congreso, visita a los parlamentarios, o casualidad, oficialistas del nacionalismo, de Gana Perú, y todo eso ¿por qué? Porque simplemente es un altruista, un filántropo, alguien que se dedica a ayudar al prójimo. Bueno, pero ¿tú puedes desprender de que él ha tenido algún beneficio económico de eso? No. Fíjate lo que está ocurriendo en este instante, ¿no? Estamos a un paso de perder una sede que se la va a llevar Chile probablemente. ¿Por qué? Porque trae en crisis. Si le dice que tenía una idea, que estaba vinculado a intereses generales, ¿no? Y eso ha sido en el rango de una conversación amical, no de otra naturaleza. Pero de ahí a que tú me lo quieras llevar, ¿no? O la gente en general, no tú, la gente en general, de que eso es un hecho criminal, un delito, yo creo que hay una distancia. Eso es lo que nosotros queremos poner en evidencia. Que no todo lo que la gente concibe o cree o se lo presenta es igual a un delito. Los delitos son muy cerrados. Sin embargo, la situación es la siguiente. Martín Belaún del Ocio está con sus abogados bolivianos en Santa Cruz, esperando a que la CONARE dé su veredicto y determine si efectivamente le conceden el estatus de refugiado. Y usted aquí defendiéndolo, evidentemente, frente a las acusaciones que considera, por supuesto, injustas. ¿Por qué entonces, a pesar de todo lo que usted expone, los periodistas, que por último no importa lo que podamos pensar u opinar, no creemos en esto, y las propias autoridades judiciales tampoco? A ver, vamos que si son expertos, si son magistrados que ocupan cargos importantísimos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, incluida la doctora Jenny Vilcatoma, que le guste o no, fue la encargada de investigar el caso de la Centralita. No, eso no hay ninguna duda. Las imputaciones no son injustas. Las imputaciones es un tema de prueba y de comprobación. A eso me refiero yo. Las personas en general, cualquier persona le pueden hacer imputaciones. Eso más o menos tenemos que aceptarlo. Nadie aquí puede decir que yo no voy a ser objeto de una denuncia penal. Además, lo enseñan en la facultad. Otra cosa es que esas imputaciones tengan pues validez en la vida real, en lo que efectivamente ha ocurrido. Pero a él todavía no lo han condenado, doctor. Usted está hablando como si yo hubiese recibido una sentencia. Tú hablas de que son injustas las imputaciones. Nosotros aceptamos las imputaciones. Cualquier ciudadano le puede hacer imputaciones. Pero le parecen injustas, obviamente, porque lo que me viene diciendo en esa entrevista probadas. Es que en la relación de las pruebas. Las imputaciones no son pruebas, las imputaciones... No, tú haces una imputación, por ejemplo, dicen, él utilizaba su periódico para denigrar a sus opositores. Aquí yo te digo, que es lo que nosotros tenemos... ¿Esa es una imputación? No, la imputación es que estaban denigrando. Por eso, esa es la imputación, a eso voy. Otra cosa es una condena donde tienes que demostrar que efectivamente esas imputaciones, esos cargos son verdaderos. Por eso te hablo, porque yo te hablo de las pruebas. Y aquí las tengo. Entonces te digo, si esas imputaciones que dicen que denigra a las personas, y tú dices, en la vida real no ha pasado...
¿Cómo quedan las imputaciones? Repito entonces lo que le vengo diciendo de que arrancó doctor Urquizo esta entrevista. ¿Por qué no está él aquí? Finalmente no ha recibido una condena todavía, no ha sido sentenciado como para decir, oye, no, miren, me están a mí chantando 8 años de cárcel, 10 años de cárcel efectiva y yo no he cometido ningún delito. Hasta ahora no hay condena, ni hay sentencia, todavía la investigación está en el Ministerio Público. No, se acaban de pedir 36 meses más para seguir investigando. Pero si se escapa... Si el señor evidentemente es un prófugo de la justicia, ¿qué confianza van a tener las autoridades de decir, no, ya, ok, dejemos todo tranquilo, que el señor venga cuando le dé la gana al Poder Judicial a responder por los delitos que, regresamos al término que no nos gusta mucho, parece, que se le imputan, y va acá? No, el señor ha buscado todas las maneras y ha visto y se ha asegurado de mover perfectamente sus fichas para salir de una situación que evidentemente no le resultaba cómoda, que evidentemente en la que no iba a colaborar, porque colaborando no está colaborando, y encima hace una conferencia de prensa hoy, doctor Urquizo, en Santa Cruz, y no deja que los periodistas le respondan. Mejor que se grabe o que consiga una camarita y que envíe el video a todos los medios de comunicación. Si fue un monólogo. Bueno, es un comunicado realmente. Yo imagino que sus abogados en Bolivia le habían dicho cuáles son los términos en Bolivia, porque en Bolivia probablemente no piensen como pensamos nosotros en la relación de los ciudadanos con el derecho. Yo he observado a los funcionarios públicos absolutamente reservados y además de manera expresa han dicho que mientras haya una investigación ellos no se van a pronunciar. Es más, cuando el presidente Evo Morales habló en referencia a las normas, que se iban a verificar si eso estaba señalado en las normas. Es que es la forma en que ellos conceptualizan su relación. Ok, pero Evo Morales ha dicho que tendría que ser expulsado si se comprueba que ingresó a Bolivia de manera ilegal. Y si las leyes lo permiten. Ok, de manera ilegal. Y ahora Martín Belaúnde del Ocio ha dicho que entró de forma regular a Bolivia. ¿Cómo lo hizo si en su movimiento migratorio la última salida de Lima, de Perú, fue en enero del año 2014? Pero se te lo acaba de escribir la periodista que tú has... Pero es la periodista, no es el abogado. Es que eso no es un tema del abogado de Como Cruzado, pero se está diciendo cómo ocurre allá, de que la gente pasa hasta con su DNI. Legal. No sé si entró así, no me consta. No, él todavía simplemente ha dicho que él ha entrado regularmente. Ya, ¿qué es regularmente? Regularmente es como entran miles de peruanos. ¿Cómo? Explíquenos. O como también entran miles de bolivianos. ¿Cómo entró Martín Belaúnde del Ocio a Bolivia? Con sus documentos normales. Eso se debe entender. ¿Y por qué no hay un registro entonces, una constancia? Bueno, pero ese es un tema que lo tiene que ver su administración. No es un tema que lo tenga que resolver Martín Belaúnde. Porque yo no sé si alguien sabe de que o tienen un cuaderno, o está señalado, o la forma en que procede la policía en Bolivia. Qué bueno nosotros no lo sabemos. Qué bueno obviamente. Que me diga eso, porque en realidad creo que en algo coincidimos, doctor Urquizo, en que a Belaúnde del Ocio nadie lo estaba siguiendo acá en Lima ni en el Perú, ¿no? Porque se movió como le dio la gana, se escapó siendo un hombre de 1,90 m, una persona a la que todos conocemos porque prácticamente presentamos noticias relacionadas a este tema todos los días y el público televidente ve la imagen de Belaúnde del Ocio y sabe perfectamente que es el ex asesor de campaña de la pareja presidencial. Entonces... Pero es que tú lo ves desde el punto de vista de Lima, ¿no? Habría que verlo in situ para poder hacer un juicio de valor si efectivamente esa percepción que tú tienes aquí, y que seguramente la gente de Lima la tiene, porque la gente de Lima está muy adherida al tema de comunicación, se puede traspolar a la zona fronteriza. Entonces, si no estuvo en Lima antes de ir a Bolivia, ¿en qué ciudad del Perú estuvo? No entiendo tu pregunta. Que si en Lima, evidentemente, la gente está tan concentrada y tiene una percepción con relación a Belaúnde del Ocio, yo podría entender que en provincias le habría resultado mucho más fácil a Belaúnde del Ocio moverse y buscar la forma de salir del país para ingresar a Bolivia. ¿Estuvo en alguna otra ciudad antes de decidir llegar a La Paz o Santa Cruz? Hoy sabemos que está en Santa Cruz, pero estuvo también en La Paz porque fue a la CONALE, ¿no? No, yo no te puedo responder eso, porque no lo sé. Porque si lo supiera te lo respondería. ¿Me lo respondería de verdad? Sí, claro, yo no tengo por qué estar ocultando las cosas. No es labor de los abogados ocultar. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Martín Belaúnde del Ocio antes de su presentación hoy ante la prensa? Hoy día hemos conversado sobre este tema, ¿no? ¿Hoy día después de cuánto tiempo? Bueno, en general, la semana pasada también hemos tenido oportunidad de conversar con temas bien puntuales, ¿no? ¿Y usted le recomendó que Bolivia era un buen lugar para ir a pedir refugio político? No, yo no he recomendado nada de eso. Nosotros en general, ya lo he dicho muchas veces, recomendamos que la gente se enfrente. Cuando las personas piensan que
como ocurre en el caso concreto, de que ya sus seguridades no quedan evidenciadas, pues tomarán sus decisiones personales. Pero él, y te lo repito, ha pasado del derecho interno al derecho internacional. ¿Y qué cree que vaya a pasar? Porque ahora ya nadie habla de una expulsión, ya nadie habla de la figura de captura, incluso todo el mundo se ha centrado, por lo que han dicho justamente especialistas, exministros de Relaciones Exteriores, cancilleres, que la CONARE es la que finalmente va a dar su veredicto y, según lo que podemos percibir, le van a terminar concediendo el refugio que tanto está solicitando, algo que a la mayoría nos parece terrible, obviamente, pero en Bolivia todo está muy tranquilo, ¿no? Es que ha habido dos partes. Y yo creo que los juristas que inicialmente hablaron no habían leído la ley. Y después, en la segunda parte, cuando leyeron la ley, se dieron cuenta de que tanto la expulsión como la extradición, cuando hay una solicitud de refugio, no proceden. Es que hay un tema de procedimientos. Y sí, han cambiado, me parece que se han autocorregido, y entonces ya no han comenzado a hacer interpretaciones de esa naturaleza, porque la ley es expresa, la ley y el reglamento que ellos tienen. Sí, pero aquí hay otro tema, doctor, que evidentemente Martín Belaúnde del Ocio sabía muy bien cómo era la jugada. O sea, yo voy a la Comisión Nacional de Refugiados de Bolivia, presento mi solicitud y sé que tengo 120 días de plazo para esperar una respuesta. Y en esos 120 días es intocable, nadie le puede hacer nada, nadie lo puede capturar. ¿Y quién te asegura que mañana no vea otra manera de salir de Bolivia presentando su DNI muy tranquilo, como supuestamente ingresó a La Paz? Entonces, 120 días que se pueden ampliar 120 días más útiles. Así es, pueden ser 120 días más útiles. Sí. Más preocupante todavía, ¿no? Tratándose de una persona que lo que está haciendo justamente es esquivar a las autoridades y a la justicia peruana. Pues yo creo que no es esquivar, porque frontalmente se ha sometido. Sí, ¿le parece a usted? Pero si lo acaba de declarar, ¿no? Sí, no, él no ha declarado eso. Lo que ha dicho es que jamás cometió un delito. Él ha dicho que ingresó de manera formal. Bueno, yo te leo lo que ha dicho, porque yo tengo aquí, dice, me comprometo a respetar los plazos y los procedimientos establecidos por la ley boliviana. Porque está en Bolivia, yo estoy hablando de la ley peruana, estoy hablando de las autoridades peruanas, que son justamente las que hablan de una serie de delitos que supuestamente, porque hay que hablar todavía en condicional, habría cometido su defendido Martín Belaúnde del Ocio. 2 delitos. Ok, 2 o 3. Uno no es ni más ni menos delincuente porque le atribuyen 2, 4, 8 o 10 delitos. No, pero es que hablemos pues concretamente, ¿no? Solamente hay 2 delitos. Una de cómplice secundario en peculado y la segunda asociación ilícita para delinquir. ¿Solamente? Que no tiene nada que ver con corrupción. Ok, pero tampoco hay que minimizar los delitos, ¿no? No, yo no minimizo, sino te preciso, porque comienzan a hablar lavado de activos, esto. Entonces, no es así. En la carpeta fiscal, estos son los parámetros. Y nosotros nos vamos a defender de esto. Es que de eso se trata. Claro, ¿no? Nadie está diciendo por eso cuando dicen que hay más o bueno, lo pero otro, es como que yo le diga, oiga, por si acaso hay pero más. no lo digo por ti, lo digo en general, ¿no? Por secuestro, ¿ah? Pero ojo, yo no le he pegado a nadie, yo tampoco me he robado la cartera. Lo que pasa es que, volvemos al punto anterior, pues, ¿qué me estás imputando? Que he colaborado, ¿no?, como cómplice secundario en peculado, que es un delito de infracción del deber que cometen solo los funcionarios públicos en relación con los bienes del Estado. A mí lo que me parece, doctor Urquizo, muy llamativo es que ahora la estrategia sea victimizar a Martín Belaúnde del Ocio, cuando realmente, caramba, ha tenido mucha más suerte que otras personas a las que se le imputan delitos justamente en nuestro país, ¿no? No cualquiera se mueve con total libertad durante tanto tiempo. Tiene, al parecer, voy a hablar en condicional, gente muy ligada al gobierno que se preocupa demasiado por el tema de la colaboración eficaz. Luego tiene un abogado al que nadie conocía en Sullana presentando una demanda de habeas corpus. Además, usted en Lima preocupadísimo también y respondiendo a los medios de comunicación. Caramba, ¿sabe cuánta gente inocente en nuestro país termina yendo a la cárcel mientras duran las investigaciones sin ser sentenciado y condenado con orden de prisión preventiva, y nadie se mueve tanto y nadie le da el espaldarazo ni le soba la espaldita? Te voy a contestar. ¿Tú crees que en este caso es lógico que hablen los altos funcionarios, los ministros, que se forme un escándalo en el Ministerio de Justicia, que hablen cosas que no han existido, como son la colaboración eficaz,
que como consecuencia de la colaboración eficaz, ¿no?, se diga y se rediga de manera intensa de que él es el cabecilla. ¿Tú sabes lo que significa que una persona sea cabecilla? Obvio. ¿No? Que tiene todo el peso, ¿no? Y que es un gran productor de conductas antijurídicas, ¿no? ¿Y dónde está eso? ¿Está en los hechos o en la mente de la gente que de una manera u otra lo está estigmatizando, ¿no? Parece un hijo de Caín, o lo han satanizado. Eso es lo que ha ocurrido. Me está preguntando a mí qué opino de lo que... No, te estoy diciendo lo que ha ocurrido. Si me pregunta, no tengo ningún problema en responderle. No te estoy preguntando, te estoy diciendo lo que... Me parece a mí obvio, natural, me parece una reacción normal. ¿Tú crees que es lógico tratándose de una persona que fue tan cercana a la pareja presidencial, que además representaba esta empresa española, cuyo gerente es una persona muy cercana también a la pareja presidencial, y además le escribe un correo al presidente del Instituto Peruano del Deporte para ver una obra en Chiclayo que tenía que ver también con la empresa española que representaba y que se movía, digamos, se hacía supuestamente sus negocios, porque eso es lo que se está investigando a través de los gobiernos regionales? Y caramba, y tiene a un ministro de Justicia, amigo, no lo sé, no me atrevería a confirmarlo, pero muy preocupado por su situación. Que a mí me encantaría, si mañana, Dios no quiera, alguien me impute un delito, que el ministro de Justicia se reúna con el asesor presidencial y con la procuradora adjunta anticorrupción para ver cuál es la situación de Juliana. Para eso hay que tener suerte, ¿no? Digo. Yo te diría que es mala suerte, y te voy a explicar por qué. Porque la consecuencia de todo esto es que ellos han elevado a la N potencia para llegar a determinar que se trata de un cabecilla. Es decir, su estatus jurídico ahora se ha vuelto mucho más perverso, teóricamente, bajo este planteamiento. Pero te digo más, ¿tú crees que es normal de que se nombre una comisión política en el Congreso con el nombre de Martín Belaúnde, o que finalmente el fiscal de la Nación, en su último discurso como fiscal de la Nación, hable de Martín Belaúnde? Y ya tenemos experiencias que no deben volver a ocurrir. El caso del señor Olórtiga, ¿no? De una u otra manera fue estigmatizado, se señaló que era el responsable, ¿no? Se fue a la cárcel, y posteriormente, por la gestión de la defensa de los médicos, se puso en evidencia que esas posibilidades no se daban. Ese es un caso totalmente diferente. Hay que, lo que yo digo, la juridicidad, todos los peruanos debemos respetarla. Y la ley es igual para todos. De acuerdo en eso, pero no comparemos con el caso de Polo Olórtiga, porque es otro asunto. Ha terminado en la cárcel Polo Olórtiga. Sí, claro, pero eso es otro tema. Es otro tema, y ahí sí efectivamente se cometió una tremenda injusticia. Pero no estamos hablando de eso, sino del estatus de refugiado, que es al que espera acceder su defendido Martín Belaúnde Locio en Bolivia. Y ya para terminar, si no es perseguido político, ¿cómo va a pasar a tener la condición de refugiado? Bueno, cuando tú tienes una interpretación literal de perseguido político, uno podría más o menos validar lo que tú dices, pero la idea de la persecución pues tiene diversos ángulos. Cuando la idea del refugio es la idea de protección. Cuando tú a una persona le creas un mundo marginal dentro de la propia juridicidad, él sí tiene la posibilidad de buscar protección. Eso es lo que ha hecho el señor Martín Belaúnde. Ok, y con respecto a este habeas corpus, a esta demanda presentada por el señor Luis Alberto Mauricio Reyes, que ahora sabemos que es otro abogado en el norte de su defendido, ¿sabía usted o Martín Belaúnde con usted ese es un tema que nosotros no hemos manejado. Ya, ¿y por qué en Sullana? ¿Por qué no presentaron un habeas corpus en Lima? Bueno, esa es una determinación que tendrías que preguntarle al abogado que llevó esto, cuáles han sido sus criterios. Ok, ¿y de dónde saca tanto dinero para contar con tanta logística y tanto abogado Martín Belaúnde Locio? ¿Cómo hace para pagarle, doctor Urquizo? Los abogados no cobran poco. Los abogados no cobran poco. Es una familia muy unida. Mi familia también, pero puedes partir de ahí. Yo creo que no me podrían... Las familias unidas no abandonan a las personas en las épocas de crisis. Como tiene que ser, pero una cosa es no abandonar y otra cosa es apechugar en una situación tan difícil. No, pero eso ya es un planteamiento especulativo tuyo. ¿No? La gente por su seguridad hace muchos sacrificios. ¿A usted le paga su familia directamente? Bueno, yo sobre esos temas no puedo hablar, ¿no? Tienen un margen de reserva, pero más o menos creo que tú puedes entender hacia dónde van los... Pero también tiene abogados en Bolivia y hace conferencia de prensa, hay que buscar la mesita, las sillas, o sea, como le digo, hay toda una En realidad, logística. Más que una conferencia de prensa, es un comunicado de cuál es su posición frente al ordenamiento jurídico boliviano. Y eso además está reconocido internacionalmente. No es una persona que está debajo de la mesa, hurgando, buscando otra cosa.
Estuvo escondido varios meses, Pero o sea, tampoco que digamos que ahora es escondido. Superman el que se aparece cada vez que lo llaman, lo necesitan. Doctor Urquizo, a las pruebas me remito, ¿no? No vamos a decir que el señor cada vez que han hablado de él o le han imputado un delito o una acusación ha aparecido a responder y a decir, no, esto no es verdad. No, sigue haciendo noticia desde que se dictó sobre todo esta orden de prisión preventiva y lo que hizo fue escaparse, huir. Bueno, Entonces, pero yo te he dicho okay, cuáles son los presupuestos de esa decisión. Ok, pero no lo victimice y no me diga... No, yo no lo victimizo. Doctor Urquizo, que este tema se ha manejado en las altas esferas y por eso está politizado, porque al parecer a Belaúnde Locio también le encanta ser parte, en todo caso, de esta historia política donde están los buenos y los personajes antagónicos, porque si no, no haría en Santa Cruz conferencia de prensa, mandaría un video, algo un poco más doméstico, ¿no? No tan apoteósico, digo. Bueno, pero yo te voy a decir, yo no lo victimizo, no tengo por qué victimizar a nadie, son datos objetivos. Lo que te digo, tú lo puedes ratificar. Y eso está. Nosotros hemos denunciado al juez precisamente por utilizar hechos falsos. Okay. Y eso lo seguimos manteniendo hasta que ellos tomen su propia decisión. Y seguimos trabajando, y así como día te traigo unas copias de los periódicos para intentar decirle a las personas, es cierto, las personas podemos ser objeto de una imputación, pero vamos a ver el tema de las pruebas y comprobar si efectivamente eso se dio. Y si no se dio, ¿qué significa? Que no es responsable. ¿Correcto? Entonces, tenemos lo que dice el Ministerio Público, lo que dicen los señores procuradores y lo que decimos nosotros. En el camino se va a verificar. Ah, no, de todas maneras, pero mientras tanto, doctor Urquizo, y apelando a esta palabra que usted ha utilizado, objetividad, yo con objetividad y sinceridad, sobre todo, le deseo suerte y ojalá que no se arrepienta algún día de haber defendido a Martín Belaúnde Locio. Yo soy abogado, no soy juez. Pero también la ética tiene mucho que ver, ¿no? Pero la ética se comprueba en el día a día. La ética de los abogados está vinculada a la forma en que trabajan. Así es, usted mismo lo ha dicho. Y yo soy leal al proceso porque incluso eso lo dice la ley orgánica del Poder Judicial. Sí, pero hay que ser también... o sea, la ética no hay que confundirla con que yo haga juicios de valor. Para eso está la justicia. Entonces, nosotros defenderemos. Me encanta ese final porque me permite a mí concluir esta entrevista diciendo que efectivamente esa justicia de la que usted habla será la encargada de determinar cuál va a ser, cómo se va a cerrar el capítulo de toda esta historia, de este libro. Muchas gracias. Sí, para eso trabajamos. Gracias también. Un placer. Gracias. Adiós. Nos vamos a una pausa comercial, señores, y regresamos con Miguel Rodríguez. Él es internacionalista y vamos a hablar acerca de esta serie de atentados que se han registrado en Francia y que han generado una conmoción, evidentemente, en todo el mundo. Hechos sin precedentes. En París jamás imaginaron que algo así podría tan solo suceder. El domingo va a haber una gran movilización donde muchas personas, franceses y no franceses, van a salir a las calles para decirle no a la violencia y para, evidentemente, dar un mensaje con mucha fuerza a estos terroristas genocidas que son capaces realmente de las peores atrocidades. Con eso y más volvemos luego de la publicidad, ¿no?